Estimados colegas, como lamentablemente problemas de conectividad impidieron el desarrollo normal de la clase, les acerco por esta vía y también junto con este video voy a enviarles las fichas de estas presentaciones con también alguna bibliografía en la que pueden realizar un estudio más profundo de este tema que es central para entender a el sistema acusatorio. Los nuevos sistemas procesales de la provincia de Corrientes y el Código Procesal Penal Federal responden a la última, lo que llamamos la última generación de reformas que completa el modelo acusatorio justamente porque incorpora a la audiencia como el corazón del nuevo sistema. Y esto en razón de que solamente a través de un proceso por audiencias pueden adquirir plena vigencia y operatividad los principios del sistema acusatorio. Cabe recordar que nuestra Constitución siempre soñó para nuestro país un modelo acusatorio porque instauró un sistema democrático y republicano en nuestra Constitución. Pero además en nuestra Constitución, los constituyentes dijeron poco, pero al mismo tiempo dijeron mucho acerca del sistema de enjuiciamiento penal. La referencia al juicio por jurados no es simplemente una referencia puntual de la finalización de un proceso. El juicio por jurado responde al paradigma del modelo acusatorio oral adversarial, por lo cual todo lo que antecede al juicio por jurados, que es el punto de coronación del sistema de justicia, debe aplicarse según los principios del sistema acusatorio y por lo tanto debe desarrollarse a través de un proceso por audiencias. Y esto no es casual. Esto responde a una exigencia republicana, responde a la transparencia que deben tener las decisiones que se toman en todos los momentos del proceso dentro de un sistema de justicia criminal. Entonces, lo que hacen los nuevos códigos es atacar a la matriz inquisitiva heredada de la colonia que permanecían en los sistemas mixtos e incluso en algunos sistemas acusatorios de generaciones anteriores que no lograron trabajar en forma completa la oralidad. Por eso, el artículo 2 del Código Procesal Penal Federal, que también es el artículo 2 del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, coinciden hasta en el número, estos artículos, consagran que algo fundamental, que los principios del sistema acusatorio deben regir en todas las etapas del proceso. Esta aclaración, ¿por qué es importante? Porque la gran promesa del sistema mixto fue reservemos los principios del modelo inquisitivo para la primera parte, donde quedaron fuertes resabios del sistema inquisitivo, con una instrucción limitadamente pública, limitadamente contradictoria y fundamentalmente escrita, con la carga burocrática que ello implica, y la promesa de la oralidad, que fue el juicio oral, público, contradictorio y continuo. Pero si miramos estos principios quedaron acotados solamente a un momento en el modelo mixto, que es el juicio oral, que afortunadamente en la provincia de Corrientes tenemos hace muchos años, desde 1971. Sin embargo, estos juicios tienen grandes dificultades, de las que ahora vamos a hablar también, pero por la carga que tiene la escritura, todo el sistema escrito que le precede a ese momento central del proceso. ¿Qué hacen los nuevos códigos? Los nuevos códigos aclaran que estos principios del sistema acusatorio deben operar en todas las etapas del proceso y además, si analizamos estos artículos, por eso el enunciado puntual de los principios que establece el artículo 2 del Código Procesal Penal Federal, van incluso mucho más allá y además se complementan con otras garantías que están establecidas expresamente en la primera parte de los códigos procesales penales de esta última generación.
Por un lado, inicia con la igualdad de las partes. Naturalmente, la igualdad de las partes y la bilateralidad del proceso tienen como presupuesto la imparcialidad del juez. Estas son reglas que expresamente los códigos se ocupan de aclarar y de establecer puntualmente. En un proceso acusatorio, cada quien tiene un rol y las partes deben estar en una situación de igualdad ante el juez imparcial. Esto hace a la bilateralidad del proceso, que es un principio fundamental del sistema acusatorio. La oralidad, que aparece como una garantía instrumental, dice Alberto Binder, porque es la que permite el funcionamiento de todas las demás garantías. La palabra es la expresión más natural del pensamiento humano y esto permite que puedan operar y transcurrir en una audiencia oral los demás principios. La publicidad, esta exigencia republicana de transparencia. La gente necesita saber qué ocurre en los sistemas de justicia penal, por qué se toman las decisiones de una manera u otra. Y esto debe darse en todos los tramos del proceso, porque hay decisiones que se toman en momentos anteriores al juicio oral que preocupan mucho a la comunidad. Por ejemplo, si una persona va a quedar detenida o privada de libertad o va a esperar el juicio en libertad. Y esto se mediatiza, se dan un montón de interpretaciones, y esto no es bueno para la sociedad. Es necesario que la sociedad pueda escuchar las decisiones de la boca de sus jueces. Entonces, esta publicidad debe darse en todos los tramos del proceso. La contradicción. En una audiencia las partes interactúan, por lo cual van a aportar información y esa información va a ser de mejor calidad porque va a pasar por el tamiz de la contradicción. La oralidad permite la concentración. Todo va a transcurrir en una audiencia en la cual se va a escuchar a las partes y el juez va a tomar la decisión. Incluso podemos incorporar en la misma audiencia, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, otro propósito y generar una nueva discusión y resolver y decidir respecto de los planteos de las partes, sin necesidad de transcurrir todos esos circuitos burocráticos del ingreso al juzgado, del proveído, de la correr vista, de llevar el expediente, de que contesten, de que pase la relatoría, todos los trámites que hoy rigen. Todo se resuelve de una manera real en una audiencia, con simplicidad. La audiencia hace que hablemos más sencillo, en un lenguaje más accesible, porque tenemos que lograr que entienda el imputado, que entienda la víctima, que entienda la comunidad. Y este es un enorme desafío de los operadores, cambiar nuestro lenguaje. Esto da también celeridad, nos permite avanzar mucho más rápido en los tiempos del proceso y permite la desformalización, que aparece como otro principio para poder instaurar e implementar de manera adecuada un proceso acusatorio de esta generación. Por eso, esta norma, decíamos, ataca la matriz inquisitiva pegada fuertemente a la escritura, a la burocracia heredada de la colonia, y reemplazar fundamentalmente el expediente por la audiencia. Este es un cambio enorme. Una reforma no implica un cambio de ley, sino un cambio de prácticas. Y para que las prácticas puedan cambiar, tenemos que cambiar los operadores. Tenemos que aprender a trabajar de una manera distinta. Entonces, ahí se produce un reemplazo fundamental del expediente, esto que parecía que tenía un valor sacramental en el sistema, en los sistemas mixtos y aún en los acusatorios burocratizados que después cambiaron. Por ejemplo, en Chaco se pasó del expediente al expediente digital, pero sigue siendo un expediente, con la lógica del expediente. Lo importante es cambiar la lógica, cambiar, reemplazar, entender que es necesario reemplazar el expediente por la audiencia. Este es un salto enorme de calidad, pero que implica también que cambien los escenarios, porque tenemos que desterrar las prácticas inquisitivas de la escritura, de la burocracia, de la ineficiencia. Cualquiera que haya visitado un juzgado de instrucción se habrá encontrado con un montón de expedientes.
que se apilan, que llenan estantes, y que la gente que trabaja en la justicia realmente trabajamos muchísimo, y los expedientes se mueven, pero se mueven de una oficina a la otra oficina, y tenemos tantos circuitos burocráticos que realmente es muy difícil tramitar las causas. Se trabaja lo que Alberto Binder llama la cultura del trámite. Respondemos y trabajamos en función de la cultura del trámite, que es la cultura que tenemos que desterrar. Estos escenarios cambian. Entonces, en lugar de tener estos espacios abarrotados de expedientes, jueces que resuelven en función de las constancias de autos, ¿verdad?, de lo que está escrito en el expediente, cambiamos los escenarios. ¿Y cómo vamos a resolver? Vamos a resolver en audiencias orales, donde las partes aportarán la información, el juez va a escuchar las partes y va a tomar su decisión en la audiencia. ¿Y cómo vamos a juzgar? Vamos a juzgar en juicios orales, públicos, y algún día tendremos que cumplir en todo el país el mandato constitucional de instaurar el juicio por jurados, mandato que ya cumplió en el NEA, la primera provincia que cumplió este mandato con una ley que fue elogiada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, y todavía queda el desafío para las demás provincias del NEA. Pero muchas provincias argentinas ya se han sumado a este proceso de instaurar el juicio por jurados para cumplir el mandato constitucional. Este es un desafío pendiente, pero ya están sentadas las bases del juicio por jurados como un derecho de participación ciudadana, tanto en el Código Procesal Penal Federal como en el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, y el jurado está mencionado como uno de los tribunales que va a tener una regulación en una ley especial que seguramente va a dictarse en algún momento, esperemos que no pase tanto tiempo, ¿sí? Entonces la audiencia en estos sistemas reformados se instala en el corazón del sistema de justicia. Y esto no es casual, este es el gran desafío de la cruzada, lo que llamamos la cruzada latinoamericana de la reforma, por instaurar oralidad. Porque esto, la audiencia, es el escenario natural de los procesos democráticos, porque aporta transparencia, aporta publicidad. Y esto es el desafío enorme que tenemos que asumir. ¿Qué es un proceso por audiencia? Si quisiéramos definirlo de una manera muy sencilla, podríamos decir que hay un proceso, existe un proceso por audiencia, cuando todas y cada una de las decisiones que toma un juez en el proceso tienen que tomarse exclusivamente teniendo en cuenta la información que las partes aportan al juez en la audiencia. ¿En qué audiencia? No cualquier audiencia, una audiencia oral, pública y contradictoria. Y el Código Procesal Penal Federal establece en su artículo 111 una regla que es muy parecida a otra norma que establece el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, que aclara, por las dudas que nadie se haga el distraído, cada vez que alguien que pida alguna decisión judicial que suscite alguna controversia, hay que pedir una audiencia. Entonces, toda cuestión que merezca un debate para una decisión tiene que darse en el marco de una audiencia. Y por las dudas también aclaran estos códigos que en la audiencia requiere la presencia necesaria del juez y de las partes. Entonces, esto también rompe con las ficciones. ¿Quién resuelve? Resuelve el juez. Ya no el relator ni nada, porque siempre existen esas dudas, a ver, ¿quién resolvió? Resuelve el juez. ¿Cómo resuelve? Oralmente en la misma audiencia. Entonces, la audiencia tiene funciones, si quisiéramos establecer funciones básicas de la audiencia, podríamos decir que la primera función de la audiencia es la de producir información, porque en la audiencia las partes van a pedir algo, el que pide la audiencia va a pedir algo a un juez que no tiene conocimiento de esa causa, porque los jueces
en este sistema no tienen conocimiento previo cuando van a las audiencias. De esa manera también se resguarda el principio de imparcialidad del juez. Entonces, en la audiencia, las partes van a producir información y esta información va a ser de mejor calidad que la que pueda darse por escrito porque va a pasar en el mismo ámbito de la audiencia por el tamiz de la contradicción. Esto va a permitir que el juez pueda tener una mejor calidad de información y por lo tanto las decisiones del juez tienen la posibilidad de ser también de mejor calidad. Pero la audiencia genera además un entorno en el que las partes pueden ejercer razonablemente sus derechos. Por eso vamos a ver cómo en las audiencias el juez tiene un rol fundamental y en las audiencias previas al juicio incluso un rol más activo para generar el debate, para buscar que la calidad de la información sea mayor, se eleve. Y fundamentalmente, la audiencia tiene la finalidad de resguardar la publicidad de las decisiones que se toman en el sistema de justicia criminal. Naturalmente, la publicidad es la regla, pero aparecen algunas audiencias en las que no van a tener publicidad, justamente por la naturaleza de la cuestión que se va a trabajar en la audiencia. Y hay una audiencia muy particular, una audiencia novedosa, dentro del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, que es la audiencia unilateral. Uno pensaría, a ver, pero ¿cómo puede ser una audiencia unilateral si estamos hablando que en la audiencia tienen que estar las dos partes? Y entonces, esto está previsto para casos especiales, cuando el fiscal plantee o necesita solicitar al juez una medida cautelar, una medida de coerción. Entonces, esta audiencia, naturalmente, por la finalidad de la audiencia, se dicta en inaudita parte, y es el fiscal quien va a tener que acudir al despacho del juez para pedirle la audiencia, sobre la base de la información que le va a aportar en la audiencia. Esto que hoy día normalmente se trabaja con el pedido que hace generalmente la policía, sobre la base de un parte policial que se manda por escrito, que muchas veces hay algún tema que no se entiende, para fundar la orden hay que llamar y hacer una certificación, y esta es toda una actividad que se tiene que hacer entre el juzgado y la policía, consultar eventualmente, nos pasa muchas veces con el fiscal, vos estás seguro, esta orden, esto te consultaron, esto es así. En cambio, en el nuevo sistema, ya todo esto se termina. La policía entregará al fiscal toda la información, pero es el fiscal quien va a entregarla al juez en la audiencia para que el juez tome la decisión de conceder, otorgar o no una medida de este tipo que deba hacerse en audiencia unilateral. Otra característica que tienen las audiencias, y ahí sí es una característica general, decíamos que las unilaterales son excepcionales, son audiencias excepcionales, la regla es la audiencia oral y pública. Y esa audiencia oral y pública tiene la particularidad también de ser multipropósito. ¿Qué significa esto? Que la audiencia se pide con una finalidad, y esa finalidad va a ser debatida, esa cuestión, ese planteo va a ser debatido en la audiencia y el juez va a dictar una resolución. Pero si surge en la misma audiencia otra cuestión que alguna de las partes, la misma que pidió la audiencia o la contraparte, quiera plantearla al juez, puede hacerlo en la misma audiencia. Por eso hablamos de audiencia multipropósito o multifunción. Se puede introducir otro propósito, se discute y se resuelve. O puede aparecer otro, se discute y se resuelve. Esto también contribuye a la deformalización. No es que voy a tener, no, pida otra audiencia a la oficina judicial y vamos a reunirnos y va a tener que convocar otro juez y todo lo. Entonces, esto también es algo que da dinamismo y celeridad a el nuevo sistema de justicia. Las audiencias se instalan en todo el proceso, es decir, que vamos a tener distintos tipos de audiencias y vamos a ver particularidades distintas también según el momento en el que se vaya dando la audiencia. Hay audiencias de la etapa preparatoria, hay audiencias de lo que llamamos la etapa intermedia, que es la audiencia de control de la acusación, el juicio oral, que es la gran audiencia,
audiencias de impugnación, de control de las decisiones judiciales y audiencias de ejecución penal. Van a tener particularidades cada una de estas audiencias, pero la regla básica va a ser la misma. Vamos a trabajar en todos los momentos del proceso, en audiencias orales, públicas y contradictorias. Vamos a ir aclarando algunos aspectos de estas cuestiones en relación a los desafíos de litigación a lo que nos enfrentamos los operadores, porque naturalmente cambiar prácticas implica de algún modo cambiar nuestra cultura. Nosotros traemos todo un bagaje cultural apegado a la escritura, con modos de trabajar que ya lo tenemos internalizado, y para quienes somos operadores del sistema, este cambio de paradigma implica desaprender de algún modo prácticas aprendidas, no solo reglas, prácticas fundamentalmente aprendidas, para internalizar y desarrollar prácticas nuevas. Por eso, en general, cuando trabajamos estas cuestiones en la facultad con los chicos, aprenden naturalmente, pero porque es parte del origen de su aprendizaje. Nosotros aprendimos de una manera distinta. Entonces esto nos enfrenta a enormes desafíos. A enormes desafíos que vamos a tener que asumir todas las partes, es decir, las partes, incluso los jueces. Entonces, el primer desafío de litigación que van a tener las partes va a ser el de diseñar su teoría del caso. Este tema lo dieron en el marco de este curso con el doctor Juan Ramón Alegre, y trabajaron la teoría del caso como este primer desafío, desde la necesidad de que en el primer momento en que los litigantes toman el caso, en que el fiscal toma conocimiento del hecho y diseña la investigación, en el primer momento que se asume la defensa, cada uno de los litigantes va a construir su teoría del caso. Y va a construir sobre la base de la información que se va colectando durante la investigación. Por eso el fiscal tiene el deber de compartir la información con la defensa, para asegurar la bilateralidad del proceso, la igualdad de armas, la buena fe de las partes. Entonces, este gran desafío de las partes pasa por construir, diseñar una teoría del caso que ensamble una idea clara de cuál es el hecho, desagregado en proposiciones fácticas, que cada una de esas proposiciones fácticas tienen que poder ser acreditadas con las evidencias que se colecten durante la etapa de la investigación, y al mismo tiempo que esos hechos, apoyados en las evidencias que tengo, me permitan construir una teoría jurídica sólida. Sobre esa base, las partes de ese esquema de trabajo, esa hoja de ruta que van a trazarse las partes, van a poder tomar decisiones estratégicas que van a ir definiendo el rumbo del proceso. A modo de repasito de ese tema que ya dieron, podríamos decir que en líneas generales que la teoría del caso es la suma articulada de todos los relatos creíbles que se podrán escuchar en el juicio, de toda la evidencia que se podrá mostrar y convertir en prueba en el juicio, y de todas las inferencias o razonamientos lógicos que se puedan extraer de esos hechos y evidencias en el juicio. Es decir, que siempre construimos la teoría del caso mirando al juicio. El juicio es el norte. Aunque muchas veces las decisiones estratégicas que tome no me lleven al juicio. Y podrán optar las partes por estrategias compositivas, y si esto ocurre, quizás el caso no avance. Por ejemplo, el fiscal tiene una amplia gama de opciones que pasan por la aplicación de criterios de oportunidad, otra novedad que traen los códigos, con una participación también muy importante de la víctima en el control de la aplicación de estos criterios de oportunidad, la posibilidad de la víctima de continuar la acción bajo las reglas del ejercicio de la acción privada, de los juicios por delitos de acción privada o de acción pública, como los denomina el Código Procesal Penal de Corrientes, bajo las reglas de la acción privada. Entonces, existen
enormes desafíos que van a asumir las partes. Y cada parte va, sobre la base de esta teoría del caso, tomará decisiones estratégicas para avanzar en el proceso. El fiscal, si quiere avanzar en el proceso, continuar en una investigación, lo primero que va a tener que hacer va a ser pedir una audiencia de formalización de la imputación, que en el Código Procesal Penal Federal está muy claramente reglada, que el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes tiene una diferencia, y esa audiencia lamentablemente no tiene la misma potencia del Código Procesal Penal Federal. Sí, en algunos casos, como en el procedimiento de flagrancia. Podemos tomar esto como ejemplo para poder entender mejor la dinámica, ¿no? Entonces, el fiscal pide una audiencia para formalizar la imputación. El fiscal asume el rol de requirente. Y en ese tramo, la audiencia de formalización, reglada en el Código Procesal Penal Federal, es una audiencia atípica, porque en realidad el juez no va a tener que decidir nada, simplemente va a estar presente en el momento en que el fiscal le va a informar al imputado en presencia de su defensor los hechos, las evidencias que tiene y la calificación legal que le da a su conducta, y luego la virtud que tiene, o sea, ese tramo es atípico porque ahí el juez no tiene que decidir nada más que tener por formalizada la imputación en los términos que describió el fiscal. Pero a partir de allí, este encuentro de las partes permite que se ingresen a otros propósitos. Entonces puede ocurrir que de pronto se incorpore un nuevo propósito, por ejemplo, que la defensa, en esa misma audiencia, está bien, nos quedó clara la imputación, y sobre esta base, señor juez, teniendo en cuenta que en virtud de la imputación formulada por la Fiscalía, se atribuye a mi defendido el delito de hurto, la supuesta comisión del delito de hurto en grave tentativa, en atención al máximo punitivo, etcétera, y empezar a argumentar en relación a, por ejemplo, pedir una suspensión de juicio. ¿Sí? Entonces, allí vemos cómo estos roles se vuelven dinámicos, y puede ocurrir que esta audiencia, en la misma audiencia de formalización, se termine resolviendo una suspensión de juicio. Y la causa quedó ahí, ¿sí? Se controlará la suspensión de juicio, si el imputado cumple, entonces la causa se extinguirá. Naturalmente, para decidir, vamos a tener que escuchar al imputado, que exprese su consentimiento, que haga su ofrecimiento de reparación, también al damnificado, y esto requiere que cuando vamos a ir a una audiencia, las partes también se preparen. Vamos a ir a una audiencia de estas características, entonces si yo soy fiscal, hay alguien con quien me tengo que comunicar. Y ese alguien es la víctima. La víctima o el damnificado, la persona que sufrió en carne propia las consecuencias de este hecho que ingresa al sistema de enjuiciamiento penal. Las partes van a trabajar acá destrezas y habilidades para utilizar la información. Pero en estas audiencias, los jueces vamos a tener que aprender muchísimo. Vamos a tener que trabajar destrezas y habilidades para conducir la audiencia. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, y también destrezas y habilidades para utilizar la información aportada por las partes en la audiencia. La audiencia implica 3 roles diversos que están claramente definidos. El requirente, que es quien pretende la decisión; el requerido, a quien podría afectar esta decisión; y el juez, que es quien va a decidir. Vamos a mirar en líneas muy generales qué hace cada quien. El requirente, en las audiencias previas al juicio, y también en las audiencias de impugnación, de control de decisiones judiciales, o en las de ejecución, puede ser el fiscal o el defensor. En la audiencia de la etapa intermedia va a ser el fiscal, y en la audiencia de juicio el requirente va a ser el fiscal. ¿Sí? Adicionalmente puede ser también el querellante. Entonces, ¿qué tareas va a tener el requirente? Si yo pido una audiencia, tengo que saber para qué la pido. Entonces, cuando entramos a la audiencia, el requirente va a tener que precisarle al juez, explicarle qué es lo que pretende, precisar su requerimiento.
va a tener que aportar la información relevante que sea necesaria, que el juez va a ser de utilidad para el juez para que crea que su pedido es razonable y que debe ser acogido favorablemente. Por eso va a aportar la información y va a argumentar en el sentido que solicita. Pero esto lo va a hacer ante la mirada atenta del requerido, que es aquel a cuyo interés podría ser afectado por el requerimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el requerido? Primero va a tener que escuchar muy bien lo que postula el requirente. Y sobre la base de lo que peticionó, la información que produjo, lo que argumentó, va a tener que trabajar o va a poder utilizar distintas opciones según cuáles sean las decisiones estratégicas más adecuadas para el caso. Por ejemplo, si el caso que recién comentábamos, si la defensa es requirente y solicita una suspensión de juicio, está el fiscal consultó con el damnificado dice, sí, yo acepto la reparación, quiero que esto termine, y quisiera sí que esta persona no se acerque a mi domicilio, y esto va a ser entendido y trabajado como parte de lo que se acuerde finalmente y lo que se determine como regla de conducta. Entonces puede decir el fiscal, puede consentir y dar un dictamen favorable, el juez resuelve en consecuencia. Ahora puede también oponerse y expresar los argumentos en el sentido que él postule. Tendrá que aportar información en relación a su pretensión, pues también la audiencia, el rol el del requerido va a hacer ahí un rol de contradicción, ¿no es cierto? Ahí es uno de los momentos en los que se hace operativo el principio de contradicción o de contradictoriedad. Entonces, ¿qué va a hacer? Puede eventualmente, si alguna información que está dando no es acertada, no es correcta, puede desmentir o puede complementar la información aportada por la contraparte, exponer su propio argumento y eventualmente obtener una compensación. Por ejemplo, esto puede ocurrir en las audiencias donde se discute el debate, se discute la medida cautelar y el fiscal pide una prisión preventiva. ¿Sí? Y dice, porque este es un caso de violencia de género donde el imputado, según los informes psicológicos, va a influenciar, si estuviera en libertad, va a influenciar en la víctima, o puede influenciar en un temor fundado que esto ocurra, y por lo tanto esta fiscalía necesita resguardar el testimonio de la víctima y también protegerla en el proceso hasta llegar a juicio, por eso pido la prisión preventiva. Esto escucha la defensa y dice, bueno, señor juez, la petición, recuerdo que la privación de libertad es el último eslabón dentro del escalonamiento coercitivo, así lo establecen los códigos procesales, el Código Procesal Penal, y por tanto existen alternativas. Sí, el temor de la Fiscalía es que la posibilidad de que mi defendido pueda influenciar, este temor, este riesgo estaría neutralizado con una prohibición de acercamiento. Incluso es posible, para tranquilidad de la señora, que se pueda pedir el dispositivo dual del Ministerio de Justicia a través de la Oficina de Asistencia Integral y Jurídica a la Víctima. ¿Qué se hace en ese momento? Se trabajan alternativas, se proponen alternativas, se discuten alternativas, y a lo mejor hasta el fiscal termina diciendo, sí, bueno, es razonable, y el juez resuelve. Esto da un valor y una riqueza enorme porque rescata el debate, un debate que no puede existir, que no existe jamás cuando se van escritos, un escrito enorme que presenta uno, otro escrito más largo que presenta la contraparte con un montón de citas, a veces depende de cómo redacten, no se sabe qué es lo que quisieron decir, y esto realmente pierde la calidad de la información. En cambio, en una audiencia todo esto es real, es dinámico, y ahora sí, el juez tiene que decidir
pero además el juez va a tener que decidir exclusivamente sobre la base de la información. Pero esta reforma, a los jueces hay que estar preparados, tenemos que preparar. Acá en Corrientes estamos haciendo las capacitaciones para prepararnos para estos nuevos escenarios. A ver, el juez tiene una función de garantía. Estamos hablando todavía de audiencias de la etapa preliminar, y esto también es aplicable para las audiencias de impugnación y para las audiencias de ejecución. También en estos puntos, estas facultades de conducción son aplicables a la audiencia de la etapa intermedia. Y vamos a ver después las particularidades en el juicio. Entonces el juez va a tener muchas tareas. Primero va a tener que conducir la audiencia, hacer que la audiencia transcurra de manera ordenada, en un marco de respeto, tiene que permitir la expresión de todas las partes, por eso el juez tiene que estar muy atento, porque puede ocurrir que haya un litigante muy avesado y el otro que es más apocado y que a lo mejor no habla, tiene miedo a hablar, y entonces el juez tiene que generar, va a tener en este momento, en este tipo de audiencia, un rol un poco más activo, ¿sí? Incluso para asegurar la contradicción, es decir, señor, pero esto es así, por ejemplo, tiene el domicilio, esto es así, no señor, si tiene un asentamiento es claramente identificable el domicilio, entonces esto hace que se genere el debate y que se puedan aportar al juez mejor calidad de información, incluso verificando la información que es aportada por las partes para estar el juez seguro de que esa información que recibe y en la que va a fundar su decisión es una información que pasó por ese tamiz de la contradicción. Mantener el orden y la disciplina, hay distintos perfiles, ¿no es cierto? Hay gente que va a una audiencia en una manera muy respetuosa, en general la regla, pero hay a veces que están los ánimos un poco exasperados y alguien que quiere hablar fuerte, y el juez tiene que poder pararle respetuosamente y, por ejemplo, algo que suele usar en la audiencia: doctor, le pido por favor que controle su tono de voz. En esta audiencia no voy a permitir que nadie utilice un tono de voz más elevado del que yo uso. Entonces, el juez se obliga a sí mismo a no usar un tono de voz inapropiado, y también esto opera como un neutralizador para que se mantenga este orden y disciplina. Cuidar la duración de la audiencia. A veces se quieren quedar a vivir en las audiencias o se van por las ramas, y esta también es una función del juez, porque el juez tiene que cuidar, los recursos del Estado son limitados, las audiencias se programan y ya no la vamos a programar los jueces, nos va a programar una oficina de gestión, de manera que lo que demora uno va a generar también la dilación de todas las audiencias que sigan. Resguardar la publicidad. A veces, aún en sistemas reformados, hay jueces que no quieren mucho al público, ¿no? Entonces esto hay que trabajar y resguardar la publicidad, incluso es bueno la observación. Por otra parte, estas audiencias se filman y esto hace también a la transparencia. Y el rol, y ahí el momento más fuerte para el juez, porque inmediatamente después de que escuchó a las partes, estuvo atento en la conducción, tuvo que tomar las notas para fundar su decisión. Eventualmente podrá chequear alguna nota, capaz que no se acuerda, el juez no va a acordarse de memoria todas las disposiciones, y muchas veces tenemos que, bueno, entonces invocaron una norma y abrimos el código penal, el código procesal, y hay que hacerlo, porque esto es de responsabilidad del juez, pero hacerlo en la audiencia, aunque nos tomemos unos minutos en la misma audiencia para poder luego decidir en forma motivada. Y aquí la decisión del juez no va a ser, naturalmente, no le vamos a pedir a un juez que en este contexto describa con citas precisas lo que dijo tal autor en tal precedente, o lo que dijo el superior en tal precedente. Va a mencionar el precedente, y esto es bueno y le da calidad a la decisión, pero no vamos a exigirle, porque tampoco eso es lo importante. Lo importante es que el juez explique por qué decidió, sobre qué base y qué norma aplica. Entonces, esto hace también a la transparencia, poder decidir en la audiencia. Las reglas de litigación en juicio oral cambian, y entonces estas requieren un tratamiento específico.